numeral seguimos esperando, Andrea. Ujú. Hablemos de las víctimas del conflicto y hablemos de esas indemnizaciones que hacen parte de los compromisos firmados, uno, con paramilitares en justicia y paz, dos, con la guerrilla en el proceso de paz de La Habana, y que pareciera todo un saludo a la bandera, porque son Ajá. indemnizaciones que no llegan. Sí, pues es muy triste decirlo, pero después de tantos años de conflicto y ahora cuando estamos tratando de entender qué fue lo que nos pasó durante estos años de guerra con ese informe de la Comisión de la Verdad, pues seguimos haciendo un balance y un corte de cuentas sobre todo a futuro, porque se habla de una paz total, pero no puede haber paz total si no hay reparación a las víctimas de ese conflicto armado en Colombia, víctimas de los paramilitares, víctimas de la guerrilla, muchas veces en su mayoría de desplazamiento, pero también cuando tuvieron que dejarlo todo, además de sus casas, pues el cuerpo de sus seres queridos abandonados, muchas veces que desaparecieron y no supieron nada más de ellos. Y para ellos se supone que el Estado entrega una indemnización, esto a través de la ley de víctimas que se creó y que fue aprobada en el Congreso y que ya tiene una nueva cara a cargo de esta labor en la Dirección de Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagari. Ella se posesionó ayer ante el Mm. presidente Gustavo Petro. Sí, la escuchamos esta mañana aquí en la Claro, W. la escuchamos, ella dijo, oiga, se deben usar los bienes del Ah, narcotráfico para reparar las porque no hay víctimas, plata. porque no Es hay que no plata. hay Ese es el plata en las punto. cuentas para la reparación. No hay no hay lo que se necesita para cumplirle a la gente. Exacto, y decía la Contraloría Mauricio que se necesitarían 10 años más y 301 billones más para alcanzar la reparación de todas las víctimas. Claro, ya eso súmele que hay muchos de los bienes que han entregado tanto paramilitares o exparamilitares como excombatientes de las FARC que no aparecen. Son bienes que definitivamente cuando van a buscarlos no existen. Mm. O son bienes que son difíciles de vender, otros que no aparecen en las cuentas en el exterior. Y Todo eso es espérese un... ahorita que se pongan a revisar el tema de los baldíos, Mm. que es una misión que le toca a la Unidad de agencia, a la restitución. unidad de restitución de tierras, que ojalá pudiéramos además hablar con don Giovanni Yule, lo hemos buscado muchísimo. Don Giovanni, créame que nos interesa mucho hablar aquí con usted en la W, porque cuando empiecen a revisar baldíos, quién sabe cuántos baldíos luego se a los había atribuido de pronto alguno de estos grupos ilegales, y entonces eso vuelve a manos de la nación, eso no es para restitución de nada. Y en algunas zonas es complicado llegar a esos baldíos Mm. porque es una zona de conflicto. Entonces, Además, súmele eso. en fin. Sí. Andrea, vámonos con los casos. Empecemos a contar las historias del numeral. Seguimos esperando en Sigue la W. Pues queremos ponerle rostro a todas estas cifras que suenan como tan exorbitantes, pero es la realidad que tienen que vivir muchas personas y por eso quiero saludar a esta hora a la señora Gala Martínez Caro. Su mamá murió. Imagínese esto, esperando la indemnización como víctima de desplazamiento después de que pues, los grupos armados los hicieran salir corriendo. Ella, viuda con niños pequeños, tuvo que dejarlo todo porque los amenazaron y esto fue en el departamento de Magdalena. Gala, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Active su micrófono, por favor. Ya la estamos viendo, pero nos falta activar el micrófono. Gala, ¿nos escucha? Sí, yo creo que ya nos está oyendo. Y ahí la tenemos en pantalla, pero necesitamos que active el audio para que la podamos oír y así, señora Martínez, que usted nos cuente la historia suya y de su familia, porque finalmente es doloroso, muy Sí. doloroso saber que un caso como el de su señora madre, víctima de desplazamiento y luego, pues, reconocida como tal, no haya recibido aquello que se esperaba, y Sí. era la indemnización. Ahí Eso, está. sí. Señora Martínez, ¿nos oye? No, no, ahí tenemos un problemita con el Bueno, enlace. Vamos a revisar el enlace con la señora Martínez y vamos, mientras tanto, Andrea, con otro de sus invitados para poder avanzar en este relato penoso de la reparación a las víctimas. sí, pues vamos a intentarlo entonces nuevamente con la señora Gala, pero antes entonces quiero saludar a la señora Gladys Orozco. Ella pues es víctima de la violencia porque su esposo fue asesinado por los grupos armados, incluso estuvo desaparecido unos días y después de luchar y luchar y luchar, pues no ha recibido indemnización por parte de la unidad de víctimas. Señora Gladys, buenas tardes. Ah, Actívenos también el micrófono, por favor. Gladys. doña Gladys, no, es que todo el mundo está con micrófonos desactivados y ahí es un poquito complicado
Bueno, arrancar, doña hagamos una Gladys. cosa entonces. Vamos mientras tanto con los invitados de Mauricio que son víctimas de la guerrilla de las FARC, porque es que aquí Listo, estamos hablando que son víctimas independientemente de claro, quién fue el, claro, el actor armado. pero hay que decir una cosa, es que Ujú. los de los paramilitares es más doloroso Claro. porque la espera ha sido más larga. Desde 2005, imagínense. Exactamente, ¿hace cuánto se firmó Justicia y Paz? Para que todavía estemos diciendo que no les han dado su debida reparación. Mauricio, adelante. Bueno, saludamos a esta hora a José Luis Peralta, él es ex coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas de Cesar, víctimas de las FARC, hay que aclarar. José Luis, bienvenido a Sigue la W. En el caso de ustedes, ¿qué ha pasado con esas indemnizaciones que desde 2016 por lo menos se anunció que se iban a hacer en el marco de la firma de los acuerdos de paz? Des- A ver, don José Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. señor, adelante. Bueno, sí, escuchando pues los comentarios de cada uno de ustedes, sí, pero bueno, yo no solamente en representación, como ustedes lo dijeron, de la FARC, ¿no? Como víctima de la FARC, sino también porque nosotros fuimos afectados en mi corregimiento, les estoy hablando de Minas Iracal, municipio de Pueblo Bello en el Cesar, por el Frente 59 de la FARC, por el 6 de diciembre del ELN y por el bloque norte de las autodefensas. Entonces tienen razón en el sentido de que cuando se crea la ley 975 del 2005, todavía estamos esperando pues esa reparación. Para el caso de las autodefensas, nosotros que perdimos, tenemos 82 homicidios, tenemos 4 casos de falso positivo, tenemos 4 casos de desaparición forzada, 12 casos de violación a la libertad sexual y reproductiva, y el 100% de nuestra población, le estoy hablando de una población de 300 familias, donde somos todos víctimas por desplazamiento forzado. Sí. Es triste, hoy somos sujetos de reparación colectiva, pero y ya perdonamos, como lo hemos hablado en distintas ocasiones, ya perdonamos lo que pasó, pasó, lo que nos hizo la FARC, lo que nos hizo el bloque norte de las autodefensas, en aras de esa paz. Y fíjense, ya pasaron 10 años y todavía nosotros esperando la reparación. Hay un nuevo COMPES que se crea para una nueva ley de víctimas, se puede decir, donde se prorroga 10 años más. Y aún así nosotros esperando tenemos los huérfanos, las viudas, a personas afectadas psicológica y emocionalmente, físicamente, y todavía esperamos esa reparación integral que está contemplada en la ley 1448 y que ahora pues se implementa Sí. con los acuerdos de paz, que lamentablemente no se materializa pues Don, esa necesidad de ser reparado de manera integral. don José Luis, ¿qué razones le da la unidad de víctima para no poderles dar esa indemnización que les corresponde? Es el tema recursos, pero fíjate una cosa, nosotros que hemos dicho, muchos de los recursos y de los gastos de la unidad se van en gastos administrativos, ¿no? Porque hay cantidad de empleados en cada uno de las sectoriales, de las territoriales, y ve uno que, bueno, así se eleva, ¿no? El valor de los gastos que van a ser invertidos para las víctimas y de pronto ahí se va la cantidad de recursos. Y lo otro es que por norma nosotros debiésemos ser priorizados. Fíjate que no lo digo yo, lo dice el DANE. El DANE dice que la población que se encuentra en extrema pobreza, en condición de vulnerabilidad, el 95% la integramos víctimas del conflicto armado y no estamos entonces solamente, yo digo que eso es cierto porque no estamos solamente en el sector rural, sino que estamos en los barrios subnormales de todos los centros poblados del país, por lo cual se requiere que de pronto este COMPES que llegó desfinanciado, una inversión social mucho más fuerte que ayude al objetivo de la ley, que es la superación de condición de vulnerabilidad de las víctimas. Sí. Y eso no lo vemos materializado. Don José Luis, permítame unos minutos. Saludamos también a Hilary Sánchez Arengas, ella es defensora de derechos humanos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Doña Hilary, bienvenida, sigue la W y cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva esperando una indemnización? Active su micrófono, por favor. Sí, doña Hilary. Eso, adelante, buenas Sí, tardes. muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, buenas tardes, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias. Pues primeramente agradecerles por el espacio. Es muy importante pues que este tema se esté tocando. Como bien lo decía, yo soy defensora de derechos. También soy víctima tanto de la FARC como del paramilitarismo. Hemos participado en los espacios que la ley 1448 nos delega como defensores de derechos y como víctimas. Em, pues nosotros llevamos, desde que hubo el desplazamiento, pues yo resido aquí directamente en el corregimiento de Santa Clara, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el municipio de Fundación Magdalena, uno de los municipios más afectados por la violencia, que igual pues también sé que en toda Colombia pues esto sucediendo nos afectó de una u otra manera. Desde el 2000-2001 que empezó el desplazamiento, pues siempre hemos querido y hemos pretendido que haya una reparación. Eh, Lamentablemente tenemos casos en el municipio y en toda Colombia de personas de la tercera edad que han muerto esperando en esta reparación y en escasos, o sea, perdón, en cómo es en extrema vulnerabilidad, en unas condiciones totalmente deplorables. Aparte de esto, también tenemos muchísimas personas que cuentan con enfermedades terminales, que la unidad sinceramente no se ha personado, sino que ha persuadido eh, poder reparar a todas estas personas. Yo creo que algo que nos identifica junto con José Luis y con muchas víctimas del conflicto que estamos pues cobijadas por la ley 1448 es que no solamente pues vivimos dentro de la ruralidad y no solamente fuimos víctimas directas de la FARC, sino también del paramilitarismo. Yo creo que entre un 100% de las víctimas, un 98-99%, hemos sido víctimas de todos estos grupos armados. La Sí. unidad de víctimas, en este momento estoy de acuerdo totalmente con José Luis, ellos, todo el dinero que hay, lo invierten en esos gastos administrativos, en la contratación de personal. Y aún tenemos pues, también un tema que también me parece súper delicado, personas que ya han sido reparadas, que dentro de su núcleo familiar tienen personas menores de edad. Y esta plata va a una cuenta, a una fiducia, ya cuando las personas cumplen los 18 años, o sea, es casi imposible acceder a que esta plata le sea reembolsada. Entonces, la verdad es que nosotros queremos hacer un llamado pues directo a la unidad de víctimas, a la nueva directora, pues nosotros todos aspiramos en que nuevo cambio de administración pues haya y vengan cosas buenas. Sabemos que no es fácil, pero es una Sí. necesidad entre los Y- ejes de reparación, es una necesidad, tanto reparación colectiva como la reparación psicológica, como el derecho y garantías de no repetición, también la reparación económica, porque tenemos población víctima que en realidad Es da que, tristeza es mirar que en las mire, condiciones en las que están. mire usted, Mauricio, los comentarios que están llegando a través del YouTube Live. Luis Pulido, numeral, seguimos esperando. Fuimos desplazados desde el 2004. Hasta el momento no hemos recibido nada. Dice también Wilson Ospina, numeral, seguimos esperando que el Estado sea más pequeño, pero más efectivo con el pueblo. Y dice Erieni Sasa que seguimos esperando, numeral, seguimos esperando que la W cite a los funcionarios del gobierno pasado, porque ellos sí saben qué pasó con los que murieron esperando que los indemnicen. Bueno, sí, pero ahora el chicharrón está en manos del actual gobierno, ¿no? Y uno, pues efectivamente, tiene que preguntarle al gobierno pasado qué pasó y por qué razón no se dieron las indemnizaciones, pero quien ahora estará a cargo de esto es el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hilary, yo quisiera saber cómo es el trato hacia ustedes como víctimas desde la unidad. Porque ya nos contó usted lo que está pasando con la plata o lo que estaría pasando con la plata es que se va entonces en los contratos mismos de la entidad, en los funcionarios mismos de la entidad. Creo que la unidad de víctimas además tiene campañas publicitarias y demás. Entonces, eso es una cosa. Pero cuando usted como víctima llega a la unidad de víctimas, ¿qué le dicen? ¿Cómo la tratan? ¿O siente usted que de repente esto no es más que una revictimización? Bueno, mira, en cuanto a ese punto, es pues muy bueno que lo hayas tocado, pues antes de responderte la pregunta, también te quiero hacer claridad de que nosotros dentro del Registro Único de Víctimas y dentro de nuestra población tenemos personas que no han sido desplazadas una ni dos, sino en repetidas ocasiones. O sea, salen de un territorio, van a otro, ya son desplazados, van a otro, llegan a la ciudad, son desplazados, son desalojados. O sea, hay revictimización. En cuanto al trato de la unidad de víctimas, pues directamente de los funcionarios,
pues yo creo que eso también va dependiendo de las oficinas a las que uno se dirija. En este momento yo estoy en el Magdalena, de la regional Magdalena, los funcionarios son, dentro de sus funciones, son muy amables, pero aquí no cabe tanto la amabilidad, sino que nosotros como víctimas lo que necesitamos es resultados. Dan muy buen trato, pero no hay resultados. Entonces nosotros como víctimas, sinceramente, lo que necesitamos es que se materialicen las cosas, porque sentarnos, hablar, dirigirnos a ellos, nos atienden bien, pero no estamos viendo en realidad el impacto que está generando para lo que fue creada la unidad de víctimas a la población que va dirigida, que es a las víctimas. Entonces pienso que es una falencia súper grande porque hay, o sea, hay personas que están en este momento que da pues hasta tristeza decirlo, en hospitales, son personas víctimas que incluso a muchas les ha llegado las cartas donde dicen ya usted está pronta o próxima a una reparación, pero esa carta le llegó hace 4 o 5 años y todavía no se está viendo reflejado el pago, hablándote de la cuestión monetaria, no qué se está horror, viendo reflejado el pago qué horror. y hay una necesidad grande de empezar a impactar y a cambiar la calidad de vida Claro. de las víctimas. Y por eso es que decimos que eso ahora queda en manos del actual gobierno. Es que aquí en el chat entonces ya están diciendo que nosotros le estamos echando la culpa al gobierno Petro. El gobierno del presidente Petro tiene es que enderezar este asunto. Tiene que enderezarlo. Por supuesto, aquí no le estamos echando la culpa. Si hay una responsabilidad, por supuesto, corresponde al gobierno anterior. Pero no le vamos a decir entonces a los señores del gobierno anterior que vengan a arreglar algo que no quisieron o no pudieron arreglar en su momento. Ya esto quedó en manos del gobierno del presidente Petro. Eso sí, pues me da mucha pena con quienes les parezca que no es así, pero es que ya cambiamos de gobierno y pues esto ya quedó en manos del actual gobierno. Y si hay una responsabilidad del gobierno Duque, pues que la asuma. Y ojalá que haya investigaciones para que se resuelva, Andrea, el nivel de Claro. responsabilidad por no haberle dado a las víctimas lo que necesitan, que es no solamente el reconocimiento por parte de sus agresores, sino también pues la reparación, porque así estaba en los acuerdos. Numeral, Claro. seguimos esperando. Le leo 2 comentarios, Andrea. Ujú. Dice @C David Vargas 06, numeral, seguimos esperando respeto a las familias de las víctimas. Así es. Y dice @Paisantanderiano, numeral, seguimos esperando que las instituciones cumplan con su función, que no sean solo de nombre y que a la hora de la verdad solo se gastan la plata en burocracia. En el caso de las víctimas, siguen esperando. Luego de hacer un largo proceso para que las reconocieran como tal. Claro, claro, Juan Pablo, y hay cientos de reparaciones, eso lo sabemos, pero todavía el camino es largo. Y ahora sí quiero saludar a Gala Martínez Caro. Su madre, Teresa Caro Benavides, murió un 9 de abril, justamente cuando se conmemora el Día de las Víctimas, pero de hace 3 años. Murió de 89 años y ¿sabe qué? Nunca vio la reparación a la que tenía derecho después de ser víctima de desplazamiento forzado en el departamento del Magdalena, en toda esa zona de Sabanas de San Ángel y la vereda de Oceanía. Gala, gracias por estar con nosotros a esta hora. Sí, señora. Así es, acaba de decir usted lo mismo. Claro que sí, mi madre murió esperando la reparación y nunca, y hasta la presente está, todavía no nos han dado nada y estamos esperando cuando vamos allá, ¿no? Que a mí me mandaron la carta ya de la indemnización y nada, todavía no he recibido nada, ya hace 3 años que mi mamá murió, ni mis hermanos ni yo hemos recibido nada. Y no sé qué pasa con el gobierno, tiene a uno olvidado, le entregaron unas tierras a uno en puras montañas, puro monte altísimo y nada, no tenemos ninguna clase de ayuda, aquí estamos expuestos a muchas cosas y estamos esperando para ver qué el gobierno hace con nosotros, pero nada. ¿Qué hace el gobierno con las víctimas? Mire usted, Andrea. Le Ujú. leo 2 comentarios que están llegando a través del YouTube Live. ¿Qué dice? Patricia Candelo. He sido víctima desde el año 2011. No hemos recibido nada. Además, allá te tratan... Ah, mire lo que le estamos preguntando ahorita a doña Hilary. No hemos recibido nada y allá además te tratan como si estuvieras mendigando, displicentes con las personas que solicitamos nuestro derecho. Al final, decidí desistir. Y dice Erika Criado Herrera, numeral, seguimos esperando. El trato es bastante arrogante.
No solo el hecho de que ir a que lo atiendan desde las 3 de la mañana esperando un turno, sino que luego toca esperar todo el día. Pues mire, Gala, quiero que usted nos cuente un poco más acerca de ese desplazamiento que vivió su mamá. Su mamá quedó viuda, ustedes estaban muy pequeños, todos los hijos. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento en toda esa zona de Oceanía y Sabanas de San Ángel Magdalena? ¿Fueron víctimas de qué grupo armado? Sí, ¿Sí, señora? sí, señor. Adelante, señora Gala. Primero la guerrilla y después los paracos del ELN y luego los paramilitares. Sí. Mi mamá salió de aquí en una violencia, mi hermano mayor, al verse en una ciudad con 7 hijos pequeños, tomó la decisión de quitarse la vida. Y mi madre ha sufrido, sufrió mucho y nosotros seguimos sufriendo porque todavía la presente está que no tenemos nada y el gobierno se ha olvidado con nosotros. Sí, Gala. Porque están esperando que cada uno de nosotros estemos más viejitos y ya que no sirvamos es que nos van a dar lo poquito que nos dan. Porque ayuda no hemos recibido. Su mamá, la señora Teresa, exactamente cuándo falleció. Y ella que decía en vida todavía iba a hacer papeleo, tenía la esperanza de que le dieran esa indemnización por parte de la unidad de víctimas. Sí, ¿Qué señora. decía? Sí, mi mamá iba a hacer papeleo y tenía la esperanza de que todavía le dieran la ayuda, pero nada. Y murió hace 3 años. Tiene mi mamá de muerta. Imagínese, un 9 de abril y eso en su momento, Juan Pablo, generó unas protestas porque decían cómo es posible que cuando se está conmemorando ese Día de las Víctimas y escuchan a todas las víctimas en el Congreso, pues se muere una víctima sin recibir la reparación. Claro, y mire, Andrea, aquí tenemos que hablar de que, en el caso de la señora Gala y de la mamá, víctima y reconocida como tal desde el gobierno Uribe. Entonces, gobierno Uribe, gobierno Santos, 2 periodos, gobierno Duque, 1 periodo. Por eso digo que es que el gobierno actual pues tiene que tratar de resolver esto. Es que yo no le veo, no le veo otra salida. ¿Qué hacemos? Pues sí, vamos a mirar si podemos encontrar por qué razón esto no pasó en los gobiernos anteriores. Pero 3 gobiernos, 3. Uribe, Santos, Duque, mamándole gallo a las víctimas. No hay derecho. ¿Tiene más casos, Andrea? Sí, quisiera ir con otro caso de víctima de los grupos paramilitares. El señor Sebastián Orozco, padre de Edwin Alfonso Orozco de la Cruz. Gracias por acompañarnos a esta hora, señor Sebastián. ¿Qué fue lo que sucedió y hace cuánto con su hijo, pues incluso menor de edad, Juan Pablo, 13 años? Horror. ¿Está oyendo? Sí, lo escuchamos. Adelante. No, mire, resulta que nosotros vamos a la derecha, por acá por donde está la señora Gala también. El hijo mío fue víctima de los paramilitares, me lo asesinaron. Yo me tuve que desplazarme. La Fiscalía de Pato hicieron la exhumación del cadáver y yo me he gastado todos los recursos necesarios para que me entregaran ese papel y no me lo han entregado, que no aparece, que no se pone. Eso fue en 2021. Sí. Señor Sebastián, una última pregunta, pero tratemos de que usted se ubique en un mejor punto donde le entre la señal. Hay que decir que muchas de estas personas pues son campesinos, Están en Juan zona Pablo, que rural. están intentando regresar a esas casas donde fueron desplazados hace claro. tantos años. Y el señor Sebastián nos cuenta entonces que su hijo de 13 años fue asesinado por los grupos paramilitares. Desde entonces ha hecho todo el papeleo y se ha quedado en ese papeleo. ¿Usted no ha recibido la indemnización, señor Sebastián, por lo que sucedió con su hijo? No recibió nada. Recibió una pequeña ayuda ahí del Estado por medio de desplazamiento y esa cuestión. Pero la indemnización no, para nada, no me han dado nada todavía. Y sí es de diligencia, porque me exigen ese documento, el acta de difusión. Y no se lo han dado, porque en ese momento también era muy difícil además levantar todos estos documentos. No. Mire, dice @Mateus Dayan, numeral. Seguimos esperando acompañamiento a las víctimas. Yo creo que eso debería ser lo número 1. Pero usted lee los comentarios que hay en el YouTube Live y le parte uno el corazón por la manera en que muchas personas han sido maltratadas a la hora de llegar a buscar que los escuchen. Que los escuchen. Mire, dice Sandy Toro. Numeral, seguimos esperando que nos escuchen. Ni siquiera nos escucharon a veces. Solo necesitamos que nos escuchen, que te guíen, que te orienten, que te brinden una ayuda psicológica.
y no pasa nada. Y claro, la excusa de siempre, Andrea. Y yo Ujú. creo que por eso es que la nueva directora de víctimas, pues, le toca empezar a buscar salidas creativas para conseguir la plata. Es decir, pues, cojamos los bienes del narcotráfico y vendámoslos. Y Sí, pues saquemos de ahí la plata. lo que Bueno, toque hacer, a porque buscar salidas. Porque es que la excusa de siempre es que no hay plata. no, pero Juan Pablo, ahí yo sí quiero insistir en algo. Si hay una posibilidad de sometimiento y de justicia transicional para los paramilitares, para la guerrilla, pero ¿y las víctimas qué? No puede ser que entonces ellos Ah, sean los no. otra vez los perdedores en toda Pero esta guerra. vuelvo y le digo, y Mm. gobierno Uribe y gobierno Santos, ambos Ujú. inventaron sus procesos, el uno justicia y paz y el otro el de la paz de La Habana. Y no Sí. pasó nada. Mm. El gobierno Duque, ahí, con lo mismo, diciendo, no, es que los señores de las FARC no entregan nada, los paramilitares no entregan nada, y entonces Ujú. no hay plata. Mauricio tiene un invitado más. Sí, A ver, vamos con Davis numeral, Montaño. Sí. seguimos esperando, perdóneme. Tranquilo, seguimos esperando porque esa es la queja de muchas víctimas del conflicto armado que no han recibido indemnización y por eso saludamos a Davis Montaño, líder social, defensora de derechos humanos y miembro de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Davis, gracias por estar en Sigue de la W, le pedimos que active su cámara y cuéntenos usted desde cuándo es víctima y no ha recibido una indemnización por parte de la unidad de víctimas o por parte del Estado. Buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación a W. Bueno, Mauricio, si vemos también los comentarios de la gente que está conectada y vemos los compañeros, es fácil cotejar si es difícil para una víctima del conflicto armado en Colombia llegar a las entidades. Es difícil para un líder. Ahora imagínate cómo es para una víctima llegar a las entidades. Sí. Nosotros como líderes vemos con agrado que el gobierno haya hecho el tema de la priorización. Lo decía nuestra compañera Hilary y demás compañeros, hemos visto que muchas personas dentro de esa priorización cada día se le hace más difícil por todo ese trámite que se debe realizar para acceder. Seguimos viendo personas con enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, inclusive de la tercera edad que están falleciendo. Sí. Tenaz, claro, realmente es difícil. Nos preocupa el tema del presupuesto. En este momento para las víctimas de Colombia no hay un presupuesto claro, no está definido. Celebramos el proceso de paz, todo este marco que trabaja el proceso de paz, pero también es preguntar dónde están los recursos dentro de este proceso, de los acuerdos de paz, Sí. para que las víctimas puedan acceder Don, a su reparación. don Davis, pero mire, es que yo quiero que nos quedemos en ese punto. Porque pues hemos mencionado el caso de los paramilitares, usted representa a víctimas de FARC. En el caso de FARC, ¿ellos qué tanto han entregado? Porque en su momento se decía que eran cientos de miles de millones de pesos que iban a entregar precisamente para esto de la reparación. ¿Qué pasó con eso? Bueno, nosotros realmente, cuando hablamos del marco de la reparación, miramos la parte monetaria. Hemos estado de pronto dentro del marco de las comisiones de la JEP, donde ha dado audiencia a todos los comandantes de la FARC, y se hablaba de un porcentaje de recursos que iban a ser administrados o que ya estaban en curso hacia la unidad de víctimas que iba a ser la encargada para todo ese tema. Se ha hablado de los bienes del narcotráfico, pero también se habla del marco de la reparación, las vías que hay en los llanos, las vías que hay en el oriente, las vías que hizo la FARC en su momento cuando eran armados, que entran dentro del marco de la reparación. Que de cierta manera o generalmente pues son partes reparadoras o hacen parte del componente reparadora. Las víctimas hoy en día necesitan tener claridad realmente dónde están los recursos, quién los sabe administrar y lo más importante, que no se vayan a perder por el camino. Don Davis, ustedes han acudido también ante la Jurisdicción Especial para la Paz para acreditarse como víctimas. Allí dentro de ese proceso los han escuchado o por lo menos ya se tiene un camino para que a ustedes los indemnicen a través de la Jurisdicción Especial para que por lo menos sean atendidos de manera adecuada. El departamento del Cesar y los alrededores, aquí un grupo de compañeros del Santander, hemos estado muy pendientes en la presentación de informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En estos casos, yo especialmente estoy con el informe de San José Oriente, estoy acompañando el de Coponte y estoy acompañando con José Luis Peralta en las minas de Iracal. San José Oriente, donde se encuentra una zona veredal de transición, donde se encuentra la FARC,
Y es difícil ver el contraste. Realmente, vuelvo y lo repito, aprendimos el tema de la paz. José lo decía, nosotros ya perdonamos, queremos que realmente se haga esa transición a la reparación, a esa reparación colectiva y ver los beneficios que hoy en día la FARC recibe, a diferencia, porque hoy lo decimos en cada espacio que estamos dentro del departamento de Cesar y fuera de ellos, las víctimas del conflicto armado no sentimos que seamos el eje central de ese proceso de paz. Por lo menos las víctimas de a pie, como nosotros nos hemos nombrado, como hemos representado, o los sobrevivientes, que hoy en día queremos llamarnos así, no nos hemos representado en este tema. Claro, don Davis, pues Juan Pablo, esa es la realidad de las víctimas del Terrible. conflicto armado, que no han recibido su indemnización, han muerto algunos esperando que les llegue algún dinero por parte de la unidad de víctimas y otros que todavía no han podido por lo menos recibir algo de dinero porque el trámite para que sean acreditadas es muy complejo. Numeral, seguimos esperando y seguiremos esperando que se les cumpla a estas personas, víctimas del conflicto en términos generales en Colombia, porque son víctimas de los paramilitares, víctimas de la guerrilla, víctimas de la guerra finalmente, a quienes se les prometió algo, no solamente justicia, no solamente verdad, sino también reparación. Y algunos que ya van a cumplir, imagínese usted, 15 años esperando la reparación y nada. Bueno, no qué decir de la justicia. Hacemos una pausa cortica y nos vamos a Cali, porque vamos a tener respuesta de la denuncia que nos trajo Paola Herrera ayer sobre el contrato de los paneles solares, 90.000 millones de pesos que habrían entregado a dedo. Eso será en segundos, aquí en Sigue la W.